No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Con la teoría de ello, el yo y el superyo, Freud expone su visión del psíquico humano. El ello es el núcleo de nuestro ser y se rige por el principio del placer. El yo protege al individuo mediante el control de los estímulos. Y el superyo, que representa la moral y la ética. Otros términos claramente freudianos son el complejo de Edipo, en el varón odio hacia el padre, y el de Electra, amor de la niña hacia su padre. Mi querida madre, con una expresión del rostro particularmente tranquila y dormida, llevada a su habitación y tendida en la cama por dos personajes con pico de pájaro. Aquel extraño sueño sería interpretado como el deseo sexual del niño, dirigido a la madre. Con la interpretación de los sueños, Freud propone que recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Escuchamos con la banda sonora original y fragmentos de un documental, de un cortometraje, 45 minutos, no es tan cortometraje, es un documental ya bien consolidado. Una sombra en el rostro de Freud, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que por fin ve la luz en estas semanas, en estos días, y queríamos retomar el tema con la persona que nos puso en contacto con toda esta historia y también uno de los promotores, y me atrevería a decir casi que ideólogo, ¿no? El cirujano maxilofacial Florencio Monge-Gil. Florencio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Además te hacía ilusión venir al estudio, a la máquina del tiempo. Me encanta venir al estudio. Siempre que he tenido relación contigo, aparte de personal, sí, siempre has ido utilizando otros medios y estaba deseando estar aquí contigo en vuestro estudio. Mira, yo creo que no te lo he preguntado en las otras ocasiones en las que hemos hablado de Freud. ¿Por qué Freud? Porque todo esto surge durante un curso, durante una serie de cursos que se dan anualmente en Viena, y la Sociedad Europea de Cirugía Maxilofacial siempre estaba buscando algún tipo de enfermo emblemático de algún tipo de patología. Lord Byron fue la epilepsia, Chopin fue la tuberculosis, y como esto surge en Viena, pues qué mejor figura en Viena que Sigmund Freud, del cual había muchísimos interrogantes en cuál había sido exactamente su carcinoma, su cáncer, si había sido de laringe, si había sido de tráquea, si había sido de carcinoma oral. Había muchas interrogantes y fue por eso por lo que elegimos a Freud. Además es un personaje clave, ¿no?, en la historia del siglo XX. Imagino que para la realización de este documental, ahora hablaremos un poco también de un buen amigo, ¿no?, Jesús Sánchez Adalid, que es el guionista de este documental. Te habrás empapado, ¿no?, de la biografía, obra y milagros del bueno de Freud, más allá de ese diagnóstico como médico, ¿no? Claro, la documentación aquí es básica y obviamente hay 4 o 5 biografías que son muy extensas. La primera es la de Ernest Young, que es su biógrafo digamos personal, oficial, pero luego hay cantidad de escritos, de documentos, y había documentos que eran desconocidos, algunos de ellos, y en los que está basado casi toda la investigación, es que el diario clínico de Hans Pießler, de su cirujano, pues estaba hecho en taquigrafía, no solamente en taquigrafía, sino una taquigrafía muy especial que se llama taquigrafía de Gabelsberger, que es una especie de criptolenguaje. Hay 3 signos más o menos conocidos y 2 signos que solamente los conoce el que los dicta y el que lo escribe. Y entonces una gran parte de este trabajo ha sido meternos en todo ese tipo de documentos para intentar sacar toda la información, de tal manera que hemos intentado reproducir el día a día de la vida de Freud durante su sufrimiento y también de cuáles eran los tratamientos que recibía. Claro, este proyecto que se presenta ahora a principios de 2025 nació hace casi 10 años, ¿no?
En todo este tiempo imagino que habrá habido decisiones de cambiar ideas, de cambiar un poco todo, ¿no? Yo cuando estuve en Viena, por ejemplo, hace unos meses, que estuve montando la exposición inmersiva de Tutankamón allí, me acordaba de ti, me acordaba de Freud caminando por esas calles maravillosas, palaciegas y con unos edificios increíbles, ¿no? Con esos cafés, esas terrazas en Viena, y realmente me acordé de ti. En un viaje anterior ya había estado en la casa de Freud, y siempre la ciudad de Viena es una ciudad que siempre he relacionado con yo no sé por qué, con Freud, ¿no? Porque quizás porque mi novia de entonces era psicóloga y le gustaba un poco la figura de Freud, ¿no? Pero en estos 10 años, el proyecto se ha desarrollado y ha ido cambiando también algunas ideas, ¿no? Ha ido cambiando ideas porque hemos recibido nueva documentación. Creíamos que el proyecto se acababa con esta investigación, con una serie de artículos, pero la verdad es que a medida que íbamos presentando cosas del proyecto había mucho interés por determinado tipo de empresas relacionadas con el cine, con vídeo, donde nos hacían llegar que era una historia que podía ser perfectamente contemplable en cualquier tipo de formato de documental o cortometraje. Y eso ha sido básicamente lo que nos ha movido a hacer este proyecto, que es un proyecto que lo que hace es un recorrido por la biografía primero de Freud, para acabar en la segunda parte algo tan desconocido que la gente desconocía hasta hace 8 o 10 años, que era la cantidad de sufrimiento que tuvo, no solamente por su patología, sino por los tratamientos que recibía, tratamientos, digamos, inhumanos, contemplados con el presentismo de hoy, pero que era lo que había, allá por el año 1920, 1925, y nos adentramos un poquito incluso en la personalidad, cómo va cambiando Freud a lo largo de esos últimos años de su vida, con la recepción de este tipo de tratamientos y también de tanto sufrimiento que le provocaron. Claro, porque siempre hemos pensado en Freud en un personaje sosegado, quieto, ¿no? Escuchando la voz. En otras ocasiones, en otras entrevistas contigo, Florencio, hemos puesto la voz de Freud de fondo, y claro, nos imaginamos un personaje, ¿no? Pues tranquilo, sosegado, como decía ahora, pero incluso en algunas grabaciones ya se ve ese problema, ¿no? Que tiene a la hora de vocalizar. Hay alguna grabación donde efectivamente, y hay vídeos, por ejemplo, que los tenía la BBC, donde se ve perfectamente cómo mueve mucho la boca, porque debido a un tipo de cirugía que se le hizo, quedó con un defecto en el paladar, le tuvieron que poner una prótesis, y esa prótesis no tenía suficiente sujeción en el maxilar superior, y se ve en los vídeos cómo con el labio y con movimientos determinados de la boca pues intenta estabilizar esa prótesis. Y evidentemente, hombre, pues es una persona muy serena, es un gran estoico de la historia, pero que evidentemente lleva todo su tratamiento con la verdad, fantásticamente bien, para la agresividad de los tratamientos, para lo doloroso que era su patología, pero sin embargo va superando, y no solamente eso, sino que incluso en los últimos meses de su vida sigue escribiendo con tanta avidez como lo había hecho, evidentemente también porque no podía correlacionarse con el habla. Cada vez el habla es mucho más dificultoso, y de hecho, como bien has comentado, hay algunos audios que funcionan por ahí donde se ve que le falta energía, que las palabras se le entienden no de una forma muy buena, y todo eso es derivado de la patología y del tratamiento que recibió. Hoy, en pleno siglo XXI, en 2025, cuando estamos realizando esta entrevista, Florencio, el tratamiento hubiera sido, imagino, mucho mejor, infinitamente mejor, incluso, y más corto en el tiempo, ¿no? Sería mucho más corto en el tiempo y seguro más exitoso. Una de las conclusiones a las que llegamos es que hay un tipo de carcinoma, que seguro que los oyentes no lo conocen, pero que nosotros los maxilofaciales lo manejamos con mucha asiduidad, que es un carcinoma verrucoso. Es posible que él tuviera un carcinoma verrucoso, y ese carcinoma verrucoso va muy bien con una cirugía bien hecha. Lo que pasa es que la primera cirugía que se le hizo, que la hizo Marcus Hayek, no es una buena cirugía, y va muy mal con la radioterapia, y precisamente él sufre 4 sesiones generales de radioterapia y aproximadamente 35 veces se le puso cápsulas de radio. Por lo tanto, hoy sabemos que ese carcinoma va muy bien con una buena cirugía, no va bien con la radioterapia, y sin embargo a él la mayoría de las veces se le aplica radioterapia. Esa es la dinámica en la que hemos concluido, evidentemente, que no era un carcinoma epidermoide de cavidad oral normal, sino que tenía esas especificaciones de carcinoma verrucoso de cavidad oral, que
evoluciona con el tratamiento de una forma muy diferente. Ahora mismo sería un enfermo que se curaría perfectamente con cirugía, sin ningún tipo de duda, porque además tiene buen pronóstico. ¿Y la causa de ese carcinoma, el tabaco? El tabaco. Era un fumador, ¿no?, enorme. Desde los 24 años empezó a fumar 20 cigarros puros de la marca Don Pedro, y era curioso porque él además siempre le ponía a cosas suyas como una especie de mote, como una especie de adjetivo. Él le llamaba mi pecado. Y ese pecado él reconocía que no solamente le provocaba un gran placer cuando empezó a fumar con 24 años, sino que era el motor de esa actividad tan frenética laboral que tenía, esa actividad que tenía no solamente con sus pacientes, sino escribiendo, revisando artículos, hablando. Todo eso lo atribuía al combustible que constituía el tabaco. Es curioso, ¿no? La figura de Sigmund Freud marca, lo decía antes, ¿no?, uno de esos referentes culturales, históricos, científicos. Él hizo incluso sus incursiones, ¿no?, en la historia de Egipto. Él era judío, él era un entusiasta, ¿no?, de ver en el antiguo Egipto el origen de ese monoteísmo, ¿no?, de su propia religión, en la figura de Akenatón. Lo vinculaba también con Moisés. Muchas de esas ideas que ahora parecen nuevas, en realidad ya vienen desde el siglo XIX, y sobre todo las dio a conocer, las divulgó Sigmund Freud. Yo conozco sus casas, tanto la de Viena como la de Londres. En ambas tiene una pequeña colección de piezas egipcias muy, muy interesante. Y yo creo que contigo sucede un poco lo mismo, ¿no? Él era psicólogo, tú eres cirujano maxilofacial, pero también te apasiona la historia. Y desde luego que tu hermano es historiador, ¿no? Y desde luego que la realización de este documental, yo no sé si te habrá tirado de igual forma la parte histórica o la parte científica como cirujano. La parte histórica me ha atraído mucho, sobre todo por pensar cuál fue el tiempo en el que se desarrolló Freud. Su desarrollo es cuando básicamente ocurre la Primera Guerra Mundial, y el final suyo es cuando un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, o plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1939. La parte histórica es fundamental. Pero la parte práctica, el ver cómo se aplicaban tratamientos que hoy son considerados absolutamente salvajes, de alguna manera, es una de las partes más interesantes que tiene este tipo de trabajo, ¿no? Cómo exactamente igual que posiblemente dentro de 30 años nos consideren a los cirujanos en los tratamientos actuales del cáncer oral, ¿no? Pues posiblemente dentro de 30 años habrá tratamientos donde a nosotros nos consideren de alguna manera bastante violentos en la aplicación de nuestros tratamientos. Entonces, por igual, tú que has estado en Viena, imagínatelo cuando sale de su consulta camino al centro, cómo va comprando baratijas egipcias en los mercados que había, baratijas originales egipcias, originales. Entonces, cómo va comprando esas baratijas, y porque le encantaba gastar dinero. Era una persona que tenía dinero y le encantaba consumir y le encantaba de alguna manera comprar cosas, ¿no? Pues tú imagínatelo, siempre era de 2 a 3 de la tarde cuando salía de su casa en Vergase 19, y cómo iba al centro y cómo iba comprando y cómo regresaba a casa con cantidad de figuras, y luego las iba poniendo, que muchas de ellas ahora decoran el Museo de Londres sobre todo, ¿no? Me encanta ver esa. Y luego, ¿cómo es posible que una persona que vivía de hablar y de escuchar se va quedando sordo por una de las intervenciones, pero tiene que seguir hablando? O sea, su profesión, su teoría, la teoría del psicoanálisis era escuchar y hablar. A mí es una cosa que me fascina, con la cantidad de tratamientos que le hicieron, con la cantidad de intervenciones, todas con anestesia local, intervenciones hasta de 6 horas, cómo sigue desarrollando lo que era su oficio y su profesión. Era increíble. La persona que ha guionizado este documental, Una sombra en el rostro de Freud, es Jesús Sánchez Adalid, conocidísimo autor extremeño de novela histórica. Bueno, todo el equipo vuestro, ¿no? Sois extremeños, y imagino que Jesús habrá hecho un trabajo extraordinario. Tengo muchas ganas de ver el documental, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero es todo un lujo trabajar con él. Ha sido un privilegio, es un torrente de talento, todos los conocemos, todos los oyentes saben cuál es la obra literaria de Jesús, y por cosas de un cúmulo de circunstancias, pues cuando tenía este proyecto en las manos, pues coincidimos en un sitio y me dijo, oye, tal, estoy muy, muy obsesionado con el tema del judaísmo y tal, me encantaría. Y efectivamente, pues prácticamente en 3 semanas empezó a trabajar en el guión,
y el guión pues aporta no solamente un talento, sino además un talento extremeño. Todos los actores son extremeños, incluso pues para darle más realidad. Hay muchos protagonistas que son cirujanos maxilofaciales, que son enfermeras, que hacen su trabajo desde un punto de vista novel, pero conociendo muy bien qué era lo que tenían que hacer. Pero en particular, no solamente lo que es la dirección a través de Canovisión, sino la esencia de un documental que es el guión, bueno, pues resulta que está Jesús Sánchez Adalí. Y luego ya además lo adornamos con otros extremeños adicionales que son Isabel Gemio, que son fantásticos, y Primitivo, o sea que es todo maravilloso. Primitivo, un verdadero crack. Y hemos convertido también Extremadura en un inmenso plató, porque aparte de tener localizaciones en Viena y en Londres, muchos de los sitios que hemos utilizado son sitios extremeños, de Badajoz, de Villafranca, de Zafra, y hemos reconstruido quirófanos, hemos reconstruido cuarteles nazis en sitios que son utilizados por la población normal hoy en día. Tengo muchas ganas de ver este documental, Una sombra en el rostro de Freud. Ya lo avanzamos, ¿no? el año pasado y antes también, de la mano de nuestro invitado Florencio Monge Gil, cirujano maxilofacial, su pasión por la figura de Sigmund Freud, que ha sido también uno de los acicates, uno de los pilares básicos para poder sacar este proyecto adelante. Florencio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti, Nacho, por tu programa y sobre todo por el interés que tienes en mi persona y en mis proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.